Gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos. Bienvenidos a otra edición de Estado Nacional. El pasado viernes ya se cerró la recepción de solicitudes de inscripción de candidaturas para las próximas elecciones de febrero del 2022, con lo que arranca ahora sí la cuenta regresiva definitiva de cara a ese proceso electoral. ¿Qué nos espera en los próximos meses? ¿Cómo será esta campaña que va a estar marcada por una pandemia que con sus restricciones físicas y de movilidad en la esfera pública va a tener un énfasis mayor en las redes sociales? De eso vamos a conversar el día de hoy. Para hablar sobre este tema y también cómo se prepara el Tribunal Supremo de Elecciones y todos los procesos que ya se empiezan a desencadenar a partir de este momento, es un honor para nosotros contar aquí en Estado Nacional con la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la señora magistrada Eugenia Zamora. Muy buenos días, doña Eugenia, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Liliana, un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ya ustedes trabajando con a toda máquina, ¿verdad? Hace rato ya. Lo que pasa es que conforme se acerca la fecha de las elecciones, pues todo va tomando una mayor presencia, ¿verdad? Y marca, digamos, mucho más la vida cotidiana de las instituciones, de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero sí estamos a plena marcha. Así es, y hoy queremos compartir con los costarricenses, recordarles una serie de hitos, de momentos que se van a empezar a desencadenar, sobre todo en los próximos 3 meses, antes de que entre la veda electoral, para ya entrar de lleno a la recta final, que es enero, antes del 6 de febrero. El día de hoy también nos acompaña el doctor Ronald Alfaro, politólogo con una maestría en métodos cuantitativos en ciencias sociales por la Universidad de Columbia y un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Pittsburgh, profesor de la Universidad de Costa Rica y también investigador del Estado de la Nación. Con él vamos a comentar también un poco cuáles son las perspectivas, Ronald, para esta campaña electoral. Muy buenos días, Liliana, para todas las personas, a doña Eugenia, que también nos acompaña acá, todos los televidentes. Un placer que estemos discutiendo sobre estos temas en un momento tan determinante de la vida política nacional. Claro, porque mucho se ha dicho en estos días que hay un potencial de casi 27 partidos que estarían inscribiendo papeletas y por supuesto esto hace, Ronald, que los electores pues van a tener una variedad de candidatos, lo cual es bueno, pero también requiere que un mayor consumo de información para saber qué es lo que cada uno de ellos ofrece. Sí, es un reto para todos, ¿verdad? Para el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo tramitar esas inscripciones, el diseño de las papeletas, también implica para la ciudadanía cómo tomar una decisión, ¿verdad? Esas decisiones entre tantas opciones, un menú tan grande. Y por otra parte, pues para los medios de comunicación, la cobertura, ¿verdad? Los análisis, para quienes investigamos sobre cultura política, sobre elecciones, sobre partidos, este es un laboratorio perfecto en muchos sentidos, ¿verdad? En el que podemos examinar muchas dimensiones y hay que enfocar muy bien esos ángulos, ¿verdad? Para comprender mejor este fenómeno y entender las razones que hay detrás de estos comportamientos. Sobre todo porque en las épocas, en los tiempos que nos ha tocado vivir y con el desarrollo de las tecnologías digitales también hay herramientas muy poderosas, muy útiles para el elector, pero también distractores muy grandes y es importante como parte del deber que tenemos los medios de comunicación también apoyar en este sentido a que los electores tengan mayores recursos. Y también el día de hoy, en una parte del programa, vamos a conversar sobre los desafíos que enfrentamos y que tendrán los electores frente a una campaña política que va a estar marcada por una serie de restricciones sanitarias que van a llevar a tener un mayor énfasis en las redes sociales. ¿Cómo se va a vivir esa campaña electoral en Costa Rica en estas circunstancias? Para eso nos va a acompañar también el día de hoy Cristian Bonilla. Él es decano de la Facultad de Arte y Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina, que recién en estos días lanzó su Observatorio de la Comunicación Digital. Buenos días, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la invitación, a los televidentes y también, por supuesto, a los invitados que nos acompañan esta mañana. Efectivamente, vamos a tener una elección marcada por las restricciones de hacer actividades presenciales y ya las redes sociales de por sí venían siendo un papel muy importante, pero creemos que particularmente en esta van a ser un protagonista más. Y por eso desde la Universidad Latina de Costa Rica, pues bueno, nos hemos planteado la posibilidad de estudiar y tener un foco especial en todas y cada uno de los movimientos que se van dando de los partidos políticos, los candidatos, los temas que están conversando y bueno, de eso vamos a estar también profundizando un poco más adelante.
Así es, y lo interesante de esta herramienta que presentó estas semanas, en estos días, la Universidad Latina, es que es una herramienta abierta al público, va a estar en su página web y van a estar publicando reportes periódicamente. El primero fue el pasado 18 de octubre y les vamos a contar a ustedes qué encontramos en ese reporte que mide la temperatura de la campaña electoral en las redes sociales. También está con nosotros Larisa Tristán. Ella es psicóloga de la Universidad de Costa Rica con una maestría en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y es también integrante del Observatorio de la Comunicación Digital que han organizado la Universidad de Costa Rica y la UNED. Bienvenida, Larisa. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mucho se ha dicho, doña Eugenia, también que en otros países, en los procesos electorales, las informaciones falsas y la distorsión en las redes sociales se convierten en una amenaza a la democracia. Yo estoy leyendo este librito recientemente, ese Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, y básicamente plantea el hecho de cómo se utilizan las noticias falsas y los hechos alternativos para desestabilizar democracias, ¿verdad? Entonces, es importante que como ciudadanos entendamos que a veces compartir y viralizar cosas que no sabemos si son ciertas se atenta contra la democracia. Sí, claro que sí. Bueno, un dato muy interesante que yo siempre lo recuerdo cuando tocamos estos temas es que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica fue el primero que incursionó dentro del ámbito de los organismos electorales de América Latina y el Caribe en entrar, digamos, a redes sociales. Eso fue ya desde la campaña del año 2010, si no me equivoco. Luego hubo una serie de estudios de cómo se utilizaron las redes también por parte de varios de los partidos políticos en ese momento. Y después de eso nosotros hemos desarrollado ahora en este momento un curso sobre educación ciudadana digital. Es un curso autodidacta, yo lo puedo llevar, dura 6 horas, pero yo puedo hacer media hora hoy en la mañana, mañana otra media hora, en el momento que yo quiera. Soy mi propio tutor, el curso me va dirigiendo a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. De manera que el tribunal ha privilegiado, digamos, en respeto, ¿verdad?, a principios universales, a derechos nacionales e internacionales. Cualquier ciudadano. La pelea, todo ciudadano, el que quiera, y toda persona. Vamos a poner ahí en pantalla, en este momento, ustedes van a ver la ruta donde ustedes lo pueden encontrar. Esta es la página del tribunal. Pueden entrar a la página web del tribunal, allí van a encontrar la dirección. Ahí la vamos poniendo en este momento. El curso inicia cada tanto, de manera tal que la idea es precisamente darle herramientas a las personas de forma que puedan aprender a utilizar las redes de manera responsable, a poder detectar también y reconocer, ¿verdad?, si esta información en principio me parece o no creíble, ¿verdad?, si es seria, etcétera, etcétera. Porque el tribunal ha privilegiado a partir de ese principio, digamos, de libertad de expresión y de libertad de prensa, no promover, digamos, temas punitivos o restrictivos, ¿verdad?, que además pareciera que van a ser poco útiles frente a esa digamos, invasión masiva de redes, sino precisamente hacer un llamado a la conciencia cívica y a la responsabilidad de las personas, claro, informándola, dándole datos correctos, ¿verdad? El programa de votante informado que se va a activar muy pronto. Usted señalaba la obligación ahora que estableció la Asamblea Legislativa de que los candidatos presenten su programa de gobierno, su currículum vitae, las fotografías. Todo eso apunta a una mayor información para el votante que, como decía don Ronald, ¿verdad?, frente a la cantidad enorme de ofertas electorales que van a tener los ciudadanos y las ciudadanas, se vuelve más importante aún. Claro, y es que para entrar ya en materia, el pasado viernes a las 3 de la tarde venció el plazo que tenían los aspirantes a las candidaturas presidenciales de presentarlas, registrarlas, sus solicitudes ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ronald, pero además hay un elemento nuevo que mencionaba doña Eugenia, es que también estaban obligados a presentar en ese plazo, al viernes a las 3 de la tarde, programas de gobierno, algo nuevo. Yo le comentaba que a mí me sorprendió que a la mañana del viernes del último plazo apenas 5 lo habían presentado. Ya todos tienen que presentarlos, pero es un elemento nuevo. Sí, pareciera que este es como un rasgo de la cultura tica, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces dejamos
las cosas, ¿verdad? Para los últimos días, ya en la recta final, y bueno, los partidos tienen un comportamiento también muy similar en esa materia. Pero lo que sí es cierto y es positivo es que en esta oportunidad vamos a ir a unas elecciones en donde existe la obligatoriedad. Antes era solamente una posibilidad. Los partidos podrían decir, bueno, hey, la verdad es que no tenemos en este momento un plan de gobierno, o lo que tenemos son algunas ideas y propuestas. Pero se exige ahora el cumplimiento de la entrega de ese plan de gobierno, ¿verdad? En donde tienen que, digamos, especificar cuáles son sus planteamientos. Ahí la ciudadanía va a poder observar las ideas que tienen, cuáles son sus principales objetivos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. Sin embargo, Ronald, bueno, seguimos pensando o tenemos la impresión de que para el elector ese programa de gobierno lamentablemente no pareciera ser un elemento decisorio. ¿Qué es en este momento lo más decisorio para que los electores vayan definiendo a quién apoyar? Y los partidos en este momento han venido evolucionando y han tenido un proceso de larga duración de debilitamiento, ¿verdad? Los partidos hoy día como organizaciones, ¿verdad? Como agrupaciones políticas que logran canalizar las demandas de la ciudadanía, el descontento de la gente o las prioridades, han tenido un debilitamiento muy importante. Y en sustitución de estos partidos y estructuras organizadas, pues lo que ha ocurrido es el surgimiento de los personalismos, ¿verdad? Los candidatos, las figuras individuales. Lo que sucede es que eso en la democracia tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque entonces aquí podría surgir la posibilidad de que sea más relevante la figura, la persona, y no el partido. ¿Por qué los partidos son importantes? Bueno, porque un gobierno, ¿verdad? La conducción del gobierno implica el nombramiento de personas en diferentes cargos. Una línea de pensamiento. Una línea de pensamiento, un norte, ¿verdad? ¿verdad? Y eso los partidos, digamos, se han debilitado mucho en ello, y pues ha surgido esta idea de primero me declaro candidato o candidata y después resuelvo el tema de si tengo el partido político, ¿verdad? O ahora, como estábamos hablando, de si tengo que entregar el plan de gobierno, ¿verdad? Entonces vea que los riesgos para la democracia pueden ser muy complejos de manejar, ¿verdad? Claro. Y es que ahora, decíamos, doña Eugenia, ya vamos a tener los que son, es decir, los que hasta el viernes a las 3 de la tarde presentaron su solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones, esos son los que quieren ser candidatos a la presidencia. Sin embargo, no son los que quedan. ¿Qué es lo que viene? Es correcto. Bueno, recordemos que de acuerdo con las reglas del juego electoral, ¿verdad? En este caso, pues, en principio lo que está establecido en el Código Electoral y en los reglamentos del caso, el plazo efectivamente venció el pasado viernes 22 a las 3 de la tarde. El corte del jueves 21 ya de las 3 de la tarde indicaba 20 partidos nacionales presentando nóminas. Recordemos que hay 31 nacionales inscritos, pero solo 20 habían presentado listas de candidaturas y, si no me equivoco, 11 provinciales. Eso fue el jueves de tarde, viernes de mañana. Ahora el registro electoral tiene que continuar revisando todos los que terminaron de entrar el viernes pasado y se tiene que pronunciar, ya sea rechazando u ordenando la inscripción de esas nóminas. Una vez que el registro electoral se pronuncia, tienen que pasar 3 días hábiles después de la notificación para que las resoluciones adquieran firmeza, porque pueden ser impugnadas y la impugnación si el registro electoral la mantiene, puede ser elevada ante el tribunal. De manera que la cifra final la tendremos quizá a principios de noviembre, ¿verdad? Porque hay todavía un proceso en curso. Y en paralelo en ese proceso hay también una serie de eventos, de hechos que tienen que suceder. Veamos algunas de esas fechas más relevantes en los próximos 3 meses que le quedan al 2021. El pasado viernes 22 de octubre venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas. La próxima semana, el miércoles 27, será el último día para que institutos, universidades, empresas o personas que hacen encuestas y sondeos de opinión político-electorales se registren ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De hoy en 8, el domingo 31 de octubre, vence el plazo para que los tesoreros de los partidos envíen al Tribunal Supremo de Elecciones un estado auditado de sus finanzas, con la lista de
de contribuyentes o donantes, indicando expresamente nombre, número de cédula y el monto con el que han contribuido durante este año. ¿Qué nos queda para noviembre? Las fechas más relevantes son el miércoles 3, que es cuando vence el plazo para que la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos convoque a los representantes de partidos al sorteo que definirá el lugar que ocupará cada agrupación en las distintas papeletas. Esa misma semana, el viernes 5, será el último día en el que el Registro Civil o el Tribunal Supremo de Elecciones podrán dictar resoluciones que modifiquen el padrón electoral. El lunes 8 de noviembre vence el plazo para que los partidos presenten sus nóminas de delegados, propietarios y suplentes de juntas cantonales, y también para que las autoridades consulares propongan sus programas de voto costarricense en el extranjero, es decir, que planteen en qué locales se podrán instalar las juntas receptoras de votos fuera del país. El jueves 21 de noviembre inicia la confección de las listas definitivas de electores. En el mes de diciembre, el día 9, los candidatos deben remitir por escrito al tribunal sus planes de medios detallando la pauta publicitaria de los mensajes navideños, ya que el 16 de diciembre inicia la veda electoral. A partir de ese día y hasta el 1 de enero inclusive, los partidos no podrán difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva, ni hacer reuniones o actividades proselitistas en lugares públicos. Según el Código Electoral, solo podrán divulgar 3 mensajes navideños. El 24 de diciembre será el último día para que el Tribunal Supremo de Elecciones realice los nombramientos de los miembros de juntas receptoras de votos. Bien, como vemos, es una sucesión de hechos en los que doña Eugenia, mientras tanto en paralelo, el Tribunal Supremo de Elecciones va preparando toda la maquinaria para esta campaña política, que además va a requerir una serie de protocolos sanitarios. ¿Ya esos están definidos? Estamos en este momento coordinando con el Ministerio de Salud y las autoridades de salud. Pienso que en las próximas semanas estará listo el protocolo y en ese mismo instante se dará a conocer a la población, a los medios de comunicación. Tenemos una gran ventaja en Costa Rica en este momento, que el inicio de la pandemia el año pasado, digamos, a partir de marzo, cuando ya se tomó como una mayor conciencia de lo que se nos venía a todos en el planeta, ¿verdad? Significó para otros organismos electorales de América Latina. Recuerdo, por ejemplo, en este momento la República Dominicana, que inclusive tuvo que cambiar las fechas. Realmente un reto muy difícil. Muy contrarreloj. Contrarreloj, cómo adaptarse, ¿verdad? Cómo hacer todo lo que había que hacer en medio de lo que aún los expertos desconocían el impacto, ¿verdad? De este virus, etcétera. Hemos tenido muchas elecciones en América Latina desde esa fecha hasta ahora, entonces hemos tenido la suerte de poder aprender, de poder ver las lecciones aprendidas de otros organismos pares como al nuestro, y hemos extraído las lecciones de ellos, ¿verdad? De manera tal que tenemos un gran camino andado gracias a la experiencia de los colegas y las colegas, y en ese sentido creo que nos va a encontrar muy bien preparada la ciudadanía para efectos de que estén vigentes todos esos protocolos. Pero no quisiera adelantar sobre el tema. Será un tema que el tribunal comunicará muy brevemente. Ya están aprobados. Apenas terminamos de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Las autoridades sanitarias y el tribunal. Claro, y mientras tanto, Ronald, los candidatos presidenciales están empezando a hacer su ruido, pero no ha calentado aún mucho. Ahora lo vamos a ver con el Observatorio Digital de la Universidad Latina, que todavía es muy tímido el movimiento y tibia la respuesta de los electores. Sí, en este momento pues la actividad electoral, mucha de ella partidaria, está concentrada precisamente en cumplir con estos requisitos, ¿verdad? El tema de sus planes de gobierno, las candidaturas, el cumplimiento de sus asambleas, en fin, digamos que están calentando esos, ¿verdad? En etapa de calentamiento. Y veremos ya posiblemente acercándonos hacia diciembre, algunos de esos destellos un poco más, ¿verdad? Fuegos electorales un poco más activos. Todo en preparación hacia enero, ¿verdad? Que es la recta final. Donde le van a meter, como dicen, todo el acelerador. Claro. Sin embargo, sí hemos visto, Ronald, debates, múltiples debates, cámaras empresariales, colegios profesionales, diferentes sectores han estado haciendo debates. ¿Cuánto pesa, Ronald, en la proyección que están haciendo los candidatos esos debates?
Ya no hablemos todavía de los televisivos y radiales, que son los de medios tradicionales, que son más hacia el final. Creo que en esta etapa de la campaña, que como decíamos ahora todavía es bastante tímido la aproximación, estos debates le sirven a los partidos y a los candidatos como para empezar a probar. Fogueo. Exacto, son los fogueos, ¿verdad? Para ya cuando les corresponda exponerse ante públicos mucho más amplios, ¿verdad? Pues de alguna forma tengan algunas estrategias, lecciones aprendidas de lo que también mencionaba Eugenia, para desenvolverse en esa dinámica, ¿verdad? Lo que sí es que existiendo tantas candidaturas y además posiblemente una enorme cantidad de solicitudes para programar esos debates, posiblemente haya una importante saturación, ¿verdad? En términos de este tipo de actividades. Sí, ya vemos que muchos de ellos empiezan a seleccionar y entonces los invitan a unos y no van. Entonces, los debates juegan un papel importante para que la ciudadanía conozca a las candidaturas, conozca sus propuestas y sus ideas, pero que sean determinantes no necesariamente van a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? No es esta dinámica. Ha ocurrido en otros países y en otros momentos históricos, momentos como muy emblemáticos de ciertos debates, ¿verdad? Por ejemplo, el debate de Nixon y Kennedy en los Estados Unidos, que es uno de los más reconocidos. Pero en términos de que eso sea el factor determinante para que la ciudadanía se decida, no opera de esa manera, no funciona de esa manera. Abstencionismo, Ronald. ¿Cuál es el tamaño de ese desafío para la consolidación de la democracia en esta elección que viene? Es un tema muy importante porque en Costa Rica no solo las autoridades electorales, sino la misma tradición democrática ha establecido el hecho de que no existan barreras para ejercer el voto, ¿verdad? Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones designa centros de votación que cubren todo el territorio nacional. La lejanía, digamos, de los votantes hacia los centros de votación es tan pequeña, digamos, ¿verdad? En promedio. Que no es una barrera. Que no es una barrera, ¿verdad? Tampoco lo es el tema de si tengo que inscribirme ante el tribunal. Ya automáticamente a todos nos dicen, usted forma parte del padrón electoral, ven su cédula, incluso si su cédula se la tienen que entregar el mismo día de la elección, el tribunal está abierto para que se haga. Entonces, estas barreras no son, digamos, propias como sí existen en otros países. De tal manera que pues, la participación está más bien influida por la motivación de los votantes. Claro, y que tanto los partidos incentiven esa participación. También el hecho de que en Costa Rica tengamos una larga tradición de celebración de elecciones limpias, transparentes, periódicas, en donde no se manipule los resultados, pues de alguna forma definen una cultura cívica en la que la gente se siente muy obligada, ¿verdad? Eso es un deber muy importante, cumplir con esa responsabilidad cívica, ¿verdad? Claro. Vamos a recordar con los televidentes cuál ha sido el comportamiento del abstencionismo en las últimas 5 elecciones nacionales, esos electores que deciden no ejercer este derecho. Ahí vemos que en las elecciones del año 2002 el porcentaje fue un 31.20% del padrón electoral que se abstuvo de votar, es decir, 710.433 costarricenses. La cifra subió un 3.6% en los comicios del 2006, pero la tendencia se revirtió en el proceso electoral del año 2010, cuando el porcentaje de abstencionismo se redujo a un 30.90%. Pero a partir de ahí, nuevamente, el desencanto y la falta de interés en el proceso político volvió a subir. Y para el año 2014, el abstencionismo subió a 31.80% y continuó la tendencia hasta ubicarse en 34.30% en los pasados comicios del 2018. Doña Eugenia, ¿cómo está pronosticando el Tribunal Supremo de Elecciones o trabajando? Pronosticar yo sé que es muy difícil, pero trabajando para que la motivación del elector sea mayor. Bueno, yo quisiera recordar, aparte de que las razones de no votación en nuestro país no son por abstencionismo, digamos, no es un abstencionismo técnico, como decía Ronald, ¿verdad? Y que además tenemos lo que se llama en el argot electoral la distritación y el junteo de los mejores que hay en la región, ¿verdad? La distritación es cómo se dividen los distritos electorales de manera que estén cerca de la gente, y el junteo es donde se ubican, ¿verdad?, las juntas receptoras de votos para que estén cerca de la casa.
Yo solamente excusaría, ¿verdad?, a nuestros compatriotas de Alto Talamanca, Alto Telire. Claro, pero la isla del Coco, es claro que lo que hay, doña Eugenia, es un desencanto con la política. Exactamente. Lo otro que me parece muy importante es tener presente que, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, que son un poco la pauta de comparación más fácil para nosotros, en la mayoría de los países de América Latina el voto es obligatorio, igual que en Costa Rica, pero a diferencia de Costa Rica tiene sanciones, unas muy graves, en varios países son muy graves, muy delicadas, en otras sanciones más moderadas. De manera que esa votación, yo la veo al revés, el vaso medio lleno, ¿verdad? Más de un 70% de los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses van a votar porque quieren, ¿verdad? Hay una motivación muy importante, hay una cultura cívica costarricense que siempre apuesta a que, digamos, la elección del gobierno nacional o municipal sea un proceso legítimo producto de las urnas. Claro, no puesto por una computadora, ¿verdad? O por un grupo, digamos, de iluminados, por así decirlo, ¿verdad? Tiene que ser una cosa legítima, y en nuestro país ese voto es voluntario. A veces los estudios comparan, ¿verdad?, el nivel de votación de Costa Rica con otros países de la región, pero no aclaran que en los otros casos es porque tienen que ir por obligación. Seguramente. ¿Cómo es ese porcentaje, Ronald, comparados con el resto, perdón, doña Eugenia? No, por favor. No, en los otros países de América Latina y también en Europa, ¿verdad? Los niveles de participación son más bajos, ¿verdad?, que el promedio costarricense. Claro, ¿verdad? claro. Eso habla de que en la ciudadanía hay una conducta electoral muy afianzada, ¿verdad? El voto es un hábito, ¿verdad? Y la gente, cuando vota en una elección, se siente más obligado a votar en la siguiente, ¿verdad? Y ya en la segunda se siente más obligado a votar en una tercera. Entonces, esa conducta se vuelve muy determinante, porque aunque las personas tengan dudas de a quién apoyar, o no tengan claro qué van a hacer ese día, a quién van a escoger, se sienten muy obligados a ir a votar. Lo siente como un deber. Lo siente como un deber, e incluso es parte de una tradición familiar, ir a votar en familias. Usted ve grupos, ¿verdad?, grandes familiares en los centros de votación. Veremos qué va a pasar ahora con el tema de la pandemia, porque, ¿verdad? Claro, pero los estudios de ustedes sí han demostrado que el desencanto del elector con los partidos políticos, con las figuras políticas, es un fenómeno que ha venido creciendo. Sí, es un fenómeno que está, es latente, ¿verdad? Se observa, se palpa claramente. Pero el descontento, si bien es cierto, las personas pueden tener, digamos, diferencias con los partidos o distancia, pero a veces se vuelve más bien en un motor a favor de la participación, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, para salir de esta situación tenemos que involucrarnos, y entonces toma la decisión, ¿verdad? El hecho de que tengamos alto descontento no es un sinónimo automático de que entonces se nos va a caer la participación electoral. Claro, ¿por qué? Porque la conducta cívica, lo que hace esa cultura cívica, lo que hace es que compensa, ¿verdad?, de alguna forma este tema del descontento, y se convierte en una fuerza más bien en favor de la participación electoral. Claro. Y vea usted, doña Liliana, que a pesar de ese desencanto que usted señala, tal vez sobre todo en las estructuras más clásicas de otras décadas, es el tiempo donde tenemos una mayor participación y formación de partidos políticos, ¿verdad? Como decía Ronald, eso puede traer después, sobre todo, problemas de gobernabilidad, me imagino, ¿verdad?, más adelante. Pero qué curioso, ¿verdad?, que por un lado hablamos de un desencanto de los partidos políticos, pero por otro lado la gente se organiza y forma más partidos políticos y participan más partidos políticos en un proceso. Eso habla muy bien, por lo menos el aspecto positivo de nuestro país, que es que no hay un leviatán, no hay un Estado, digamos, censurando las posiciones ideológicas de los partidos o diciendo ustedes pueden participar y ustedes no, o estos candidatos. Sí, más bien el comentario que ha habido es todo el mundo ¿verdad?, siente que puede ser candidato a la presidencia. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, y al regresar vamos a ver cómo se va a medir la temperatura de esta campaña, que va a tener un porcentaje de participación muy alto en las redes sociales. Ya regresamos. Recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus opiniones y sugerencias.
Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional, que estamos hablando sobre la carrera que ya inicia de cara a las elecciones nacionales de febrero del próximo año. El día de hoy estamos analizando además cómo se va a vivir una campaña electoral en Costa Rica con un alto componente de participación en redes sociales. Y para eso invitamos a Cristian Bonilla, quien es el rector de la Facultad el decano más bien de la Facultad de Arte y Diseño y Comunicación de la Universidad Latina. Cristian, ustedes hicieron la presentación esta semana del Observatorio de la Comunicación Digital. Muy brevemente, ¿quiénes integran esta herramienta y para qué? Ustedes además la tienen registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, correcto. Como universidad, pues bueno, claramente muy pensando básicamente de estar a regla, nos hemos inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ya tuvimos de hecho respuesta afirmativa. Entonces somos un ente en este momento pues autorizado para poder hacer publicaciones de encuestas y estudios de opinión relacionados con el tema electoral, aunque este estudio particular no podría verse como una encuesta tradicional, ¿verdad? Lo que estamos haciendo se llama social listening, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es pues revisando la conversación en web pública. ¿Qué es web pública? Bueno, todos los sitios abiertos de noticias, sitios en general que cualquiera puede ingresar por medio del internet y además de las redes sociales, en los perfiles públicos que ya existen. Y adicionalmente a esto, pues las redes sociales que de una u otra manera permiten también hacer mediciones libres, ¿verdad? No estamos accesando a la conversación privada de las personas ni a sus perfiles, ¿verdad? Esto no es así. Y entonces ¿Quiénes son, Cristian, además de la Universidad Latina, quiénes integran técnicamente este Observatorio de la Comunicación Digital? Claro, nos hemos unido en este esfuerzo Kantar y Bope Media, que es el líder regional en temas de medición de rating, en temas de paid media y además, bueno, tienen amplísima experiencia también en social listening, además de la empresa costarricense Minerva Data, que también tiene herramientas de social listening muy focalizadas sobre todo en Facebook y estamos combinándolo además con otras herramientas que nos permiten entonces tener la cobertura completa de las herramientas de redes sociales en términos generales y por supuesto los investigadores de la Universidad Latina de Costa Rica, algunos docentes que tienen mucha experiencia en temas de digital que también nos están asesorando en el proceso, sobre todo del seteo de las herramientas que es muy técnico, pero que bueno, hemos iniciado efectivamente y ya pudimos hacer un primer reporte que haremos además en forma constante durante el proceso electoral. ¿Cada cuánto van a publicar ustedes este tipo de reportes? Sí, a partir del 18 de octubre, como usted lo mencionaba, ya en el sitio web de la Universidad Latina está abierto el estudio para que la gente pueda ir viendo estos reportes que van a ser quincenales desde octubre hasta el mes de diciembre. Y en enero, por supuesto, vamos a acelerar el tema y sabemos de que la actividad en general en digital va a aumentar. Entonces, también lo haremos semanalmente a partir del mes de enero. Vamos a ir en materia a ver algunos de esos hallazgos que ustedes publicaron esta semana en el reporte. Vamos a ver el primero de estos gráficos que ustedes pueden ingresar, como Cristian decía, en la página web. Ellos analizaron de qué se habló sobre política en las redes en el periodo que va desde el 20 de septiembre al 10 de octubre. El reporte demuestra que aún no hay un enganche con la política en redes. Durante ese periodo se determinó que el conflicto familiar del candidato liberacionista con su hermana por un tema de herencias, las asambleas de los partidos políticos, la renuncia de la diputada Paola Vega y el anuncio de la candidatura de don José María Villalta, así como la publicación de algunas encuestas, Cristian, son los temas que tuvieron mayores picos de coincidencia de los usuarios y la mayoría de menciones fueron José María Figueres, Fabricio Alvarado, Linet Saborío y Wilmer Ramos. Sí, correcto. Como bien lo han indicado ya previamente, pues estos son algunos hitos importantes ya en la conversación y que podemos ir notando incluso cómo el tema del conflicto en términos generales pues también se traslada no solamente del ámbito normal, sino que esto se traslada inmediatamente a la conversación en redes sociales. Efectivamente, el día que doña Cristiana Figueres pues publica en su red social el video explicando todos los temas legales que están incluidos en la familia, pues ese día claramente hay un pico importante en la conversación y que posteriormente esto siempre dura unos cuantos días más. Eso es de las cosas también que estamos encontrando ya algunos elementos interesantes en la conversación de digital.
Además, por supuesto, del tema de las asambleas que cada uno de los partidos pues ya realizó y que claramente cada uno de los anuncios de las diputaciones, ratificación de candidatos, pues iba también generando en redes sociales reacciones, ¿verdad? Dentro de esta conversación. Y posteriormente esta misma conversación pues va generando también sentimientos alrededor de los partidos y los candidatos. Vamos a ver otro de los hallazgos que está en este reporte que fue publicado por la Universidad Latina del Observatorio de la Comunicación Digital el 18 de octubre. Dicen ustedes que casi la mitad de todas las publicaciones en redes sociales, en web pública, no toma una posición en este momento. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la mitad de la gente en este momento no está tomando ninguna posición extrema a favor o en contra de ninguno de los candidatos o partidos, sino está tomando una posición neutra. Esto es bien interesante, el proceso de poder evaluar esto, porque las herramientas por medio de inteligencia artificial realizan esa clasificación si un tweet o un posteo o un comentario es positivo, negativo, neutral. Y posteriormente, gracias también al trabajo que realizamos con los docentes investigadores y demás, se hace una revisión tweet por tweet, comentario por comentario, para poder revisar si efectivamente la herramienta hizo la clasificación pues, respectiva. Entonces, ¿qué nos dice de que la mitad de la gente pues, en este momento no toma una posición? Bueno, estamos empezando los fuegos electorales y entonces la gente está decidiendo pues, no tomar una posición ni a favor ni en contra de alguno de los partidos. Estamos seguros que este porcentaje de neutros va a ir disminuyendo conforme también empiece también a acelerarse los temas o que surjan pues algunas polémicas o algunos otros temas pues que sí polaricen de una u otra manera a la gente, no solamente a nivel digital, sino en términos pues generales de la población. Claro, veamos también en términos de inversión publicitaria, ¿qué encuentran ustedes en este primer reporte del 18 de octubre? Ahí está el cuadro. Pues bueno, tenemos un primer acercamiento del tema de la inversión publicitaria, donde don José María Figueres es el candidato que está pues, invirtiendo más, 40% de la pauta publicitaria general pues, es de él y sobre todo este incremento se da gracias a que a partir de octubre comienza también la pauta publicitaria en televisión. Posteriormente, don Eli Feinsack, con un 22% del pastel, por así decirlo, de la inversión publicitaria, le pertenece a él. Don Rodrigo Chávez, un 15.9%. Estos dos candidatos, sobre todo en temas de vallas exteriores, ¿verdad? Que están, todos las podemos ver cuando estamos en carretera, están focalizados ahí. Y algo muy interesante es que todavía dentro de la pauta que está vigente se encuentra el candidato Carlos Valenciano Kramer, que aunque ya no está directamente relacionado con su partido político, ¿verdad? Porque tuvo que renunciar por temas de salud personal, pero aún así la pauta publicitaria probablemente había un contrato de un año, quién sabe cuánto tiempo, entonces todavía vemos vallas de él y la pauta sigue siendo él todavía un 11%. No me digan ustedes ahí participación, inversión publicitaria en redes sociales en este informe de octubre. En este primero que aparece solamente son medios tradicionales que se conocen en el mundo de la publicidad como ATL, pero a partir del segundo informe que estará publicado el 1 de noviembre ya vamos a incluir el tema digital. Es bien interesante además notar el tema de cómo los mismos partidos políticos están aprovechando, por supuesto, todas las redes sociales y un detalle muy interesante, como lo mencionaba la magistrada Zamora, pues bueno, hay unas restricciones también en temas de poder durante diciembre, por ejemplo, pautar en medios tradicionales, pero no existe esta restricción en digital. Entonces, veremos probablemente muchos mensajes focalizados en las redes sociales y este elemento ya aparecerá a partir del 1 de noviembre, donde vamos incluso a tener algunas sorpresas muy interesantes, sobre todo de quiénes son los candidatos que están invirtiendo más en el tema digital, pensando básicamente en este público que de una u otra manera pues está cautivo en las redes sociales, que no es poco. Estamos hablando que el país tiene 5.1 millón de personas y 78% de la población tiene un perfil en redes sociales. Estamos hablando de bastantes personas. Claro, otro de los puntos que ustedes analizaron es la reacción, o por lo menos que pudimos ver con la herramienta, la reacción tras la publicación del Wall Street Journal esta semana sobre la investigación que había al candidato Rodrigo Chávez por un caso de comportamiento impropio en el Banco Mundial. ¿Cuáles fueron la mayoría de reacciones? Vimos que son sobre todo negativas.
Sí, algo muy interesante del candidato Rodrigo Chávez es que estaba de una otra manera muy pasivo durante el previo a esta publicación del Wall Street Journal. En realidad las menciones muy bajas, sinceramente, en el volumen de la conversación digital, pero a partir de la publicación del Wall Street Journal, inmediatamente se dispara la conversación y sobre todo se dispara mucho más al día siguiente que se hace la conferencia de prensa, donde pues vienen a explicar las razones, mostrar algunos de los elementos del expediente que se estuvo pues realizando alrededor de este caso. Y el sentimiento de la conversación, hubo un aumento del sentimiento de la conversación, de la cantidad, del volumen, pero ¿cómo fue el sentimiento? Claro, el volumen creció exponencialmente, casi que a un 13,000%. Eso es un número difícil como de digerir a nivel de porcentajes, ¿verdad? Pero además de esto, claro, los sentimientos alrededor del candidato Chávez inmediatamente negativo. Y 70%. Bueno, exactamente, y que de una u otra manera, pues bueno, viene también a reflejar el sentimiento, al menos en ese momento, en la conversación de las personas en redes sociales. Claro. Larisa Tristán, del Observatorio de la Universidad de Costa Rica. Larisa, ¿ustedes qué están analizando y sobre todo cuán importantes son este tipo de herramientas en una campaña que podría tener, o sea, existe la posibilidad de que tenga la vulnerabilidad que han tenido otros países donde los contenidos falsos, la polarización en redes puede venir a ser un elemento distorsionador? Y bueno, primero que todo yo creo que es muy interesante para la ciudadanía que en este momento de cara a estas elecciones cuente con tantos recursos para informar su voto. Vemos esta iniciativa de los colegas de La Latina donde ellos harán social listening. Si bien es cierto, nosotros vamos a aplicar también a partir de una herramienta que se denomina CrowdTangle y también inteligencia artificial, un análisis del comportamiento en redes. No nos vamos a ir por el lado social listening, sino que vamos a hacer tal vez un análisis más profundo en términos de propuestas de los medios y propuestas de las personas candidatas con respecto a los temas que ellos y ellas ponen en redes sociales y cómo la gente interactúa específicamente con estos temas. Vamos a hacer también un análisis de contenidos, sus anuncios publicitarios, porque lo que hemos detectado de una investigación pasada de las elecciones de 2018 es que las personas, si bien es cierto, estas métricas de likes, de shares, de engagement, es decir, de interacción o incluso de sentimientos, nos pueden decir algo. Normalmente la gente termina interactuando siempre con el mismo clúster de candidatos o de personas. Entonces queremos ampliar el análisis también a ver más en términos de propuesta temática, también cómo se vinculan discursos populistas y cómo la gente interactúa en redes con este tipo de discursos. Entonces, desde ese punto de vista me parece interesante para la ciudadanía que tengan como dos opciones complementarias, ven la parte más de social listening que estaría ofreciendo el Observatorio de la Latina y esta otra parte más de un análisis temático en interacción con temas específicos de parte de nuestro lado. Entonces, en ese sentido, vemos que es un reflejo de la ecología mediática contemporánea, que tenemos una abundancia de recursos, lo cual es bueno por un lado, porque en buena teoría nos permitiría informar el voto de una manera más integral, pero también es proclive para la propagación de desinformación. Los estudios recientes o los estudios más bien de las elecciones pasadas es que en Costa Rica todavía no tenemos, gracias por eso, una industria de producción de contenido falso. Los contenidos falsos es más artesanal, tal vez se compran bots o tal vez se compra alguna persona que tiene varias cuentas y propaga desinformación, pero si bien pero eso no quiere decir que el fenómeno no esté presente. Entonces eso hace también importante una tercera herramienta digital, que serían las páginas de confirmación o de verificación. Sabemos que la Universidad de Costa Rica tiene una estrategia a partir de doble check y también el periódico La Nación tiene No Coma Cuento, también CEROI tiene otra estrategia. Entonces, esto demanda del electorado un comportamiento en términos digitales bastante activo, ¿verdad? No solo porque las personas van a estar expuestas a una gran cantidad de información, sino porque les devuelve al electorado las responsabilidades que normalmente recaían en los editores y en los periodistas de verificación. Ahora recaen las personas verificar lo que están recibiendo y lo que están compartiendo.
¿verdad? Claro. Ronald, porque la evolución de las redes sociales también sugiere la posibilidad de los candidatos de apropiarse del medio. Es decir, en el pasado, históricamente, pues los medios de comunicación tradicionales eran como el filtro o el megáfono con el que ellos podían expandir su mensaje. Sin embargo, lo vimos, tal vez el ejemplo más extremo con el expresidente Trump en los Estados Unidos, es cuando el candidato tiene ese canal y a partir de ahí es como se empieza a comunicar. Eso ya lo empezamos a ver, pero no con todos los candidatos en las redes sociales. Hay algunas manifestaciones de estos fenómenos, ¿verdad? Que creo que una de las conclusiones a las que apunta Larisa es muy importante, porque ella dice que aún y a pesar de que no existe formalmente una industria, digamos, de las noticias falsas o de desinformación, ¿verdad? Sí hemos tenido algunas, ¿verdad? Por ahí hemos observado, se han divulgado, o incluso que han llevado a organizar actividades con cierto nivel de concentración de la población, ¿verdad? O que incluso que atraigan la atención del público. Entonces, sí es un tema que es muy delicado en las democracias, ¿verdad? Porque entonces, cuánta de la información que está recibiendo la ciudadanía puede estar siendo, digamos, distorsionada con ciertos fines y propósitos. El caso de Donald Trump es muy emblemático en ese sentido. Y además, no deja de ser un hecho muy relevante el que algunas de estas redes sociales hayan decidido cerrarle sus cuentas y que él esté peleando en este momento por volver a... Incluso hablando de crear una propia red social. Claro, o por ejemplo, el tema reciente también relacionado con la decisión de YouTube de bloquear videos o producción digital en términos de vacunación, ¿verdad? Sobre el tema del COVID. Entonces, creo que hay manifestaciones de esas en la política. En este momento no es como una fuerza dominante del debate o la deliberación, afortunadamente, pero hay que estar muy atentos a esta situación. Y creo que los esfuerzos que hace el Tribunal de Elecciones de facilitar estos cursos de ciudadanía digital en donde hay estrategias para, digamos, enfrentar este fenómeno, o también la existencia de estos observatorios, tanto en la ULatina como en la Universidad de Costa Rica, contribuyen a contrarrestar de alguna forma algunas de esos ímpetus. Y sugiere un desafío, doña Eugenia. Comentaba usted una reciente publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en el sentido de cuál es el papel que les queda a las autoridades electorales frente a estas situaciones que evidentemente pueden distorsionar los resultados de una elección. La revista justamente de la Facultad de Derecho, el boletín de la Facultad de Derecho señalaba que frente a toda esta explosión de información falsa, ¿verdad? ¿Quién controla esto en última instancia? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Digo yo en mis propias palabras. Hay una serie de iniciativas, Ronald las mencionaba. Los organismos electorales, por ejemplo, integramos varias asociaciones en América Latina, una a nivel de América Central y el Caribe, el protocolo de Tikal, que fue el primero en el mundo, y luego está el protocolo de Quito para América del Sur y UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Este tema lo venimos discutiendo desde hace varias reuniones a través de la Secretaría Técnica, que es CAPEL, con sede justo aquí en Costa Rica. Y se ha venido discutiendo, hemos elaborado una serie de protocolos, digamos, de algunas reglas básicas, ¿verdad?, que nos ayuden en diferencias, porque hay países cuyo organismo electoral tiene reglamentos que impone sanciones frente a determinada información. Costa Rica no. Costa Rica no. Nosotros siempre hemos privilegiado, como les decía al inicio, por convicción, ¿verdad?, no solamente por obligación constitucional, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y creemos que frente a esas, digamos, iniciativas, lo que tenemos es que tener, digamos, más iniciativas con información verdadera. Este año justamente estamos reconociendo con el Premio de la Democracia algunas de esas iniciativas, ¿verdad? Cómo enseñarle y educarnos todos, ¿verdad?, a ciudadanos y ciudadanas, a los habitantes en general, porque recordemos que por debajo de los 18 años ya nuestros jóvenes, desde la escuela hasta los 18, que es cuando adquirimos la ciudadanía, el conjunto de derechos, ¿verdad?, y obligaciones políticas, están en ese mundo digital. Claro. De manera que esa educación cívica tiene que empezar desde mucho antes también en el aspecto de las redes. Así es.
Cristian, y el tema de que los candidatos tengan también un poco más de control de su discurso al tener sus propios canales, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Un poco pueden evitar la interacción con los medios durante algún tiempo sin que suene que están escondidos porque están emitiendo sus mensajes, pero también tienen otras debilidades, y conversábamos, por ejemplo, la situación que enfrentó uno de los candidatos en días recientes cuando estaba organizando un mitin político virtual en una plataforma y dijo que había sufrido un ataque. Bueno, ese es uno de los retos que también enfrentan en este momento los partidos políticos, y es de enfrentar una campaña política donde las actividades virtuales van a ser preponderantes. Y efectivamente ya uno de los candidatos incluso dijo, bueno, me hackearon, tuve un problema, y de verdad nos hemos planteado también dentro del equipo de investigación que está detrás de este proyecto si los partidos políticos están también capacitados en temas de ciberseguridad, por ejemplo, y son algunos de los retos que no hemos enfrentado nunca, tal vez como país o como proceso electoral, pero que también el surgimiento de todas las herramientas digitales, pues bueno, también abre estos otros portillos, y que de una u otra manera también los partidos pues deberían de estar en este momento preparados para enfrentar también pues una campaña digital en todo sentido, con las cosas buenas y también con los elementos negativos, como el ciberataque, por ejemplo. Claro, ¿qué herramientas le quedan, Larisa, al elector, al ciudadano, frente a dos cosas? Una, la emisión, digamos, sin filtro y sin cuestionamiento solamente de los candidatos en sus propios canales, y también la gran cantidad de información falsa, distorsionadora, polarizante que se puede tratar de difundir en las redes para generar con un objetivo claro. Es importante tener en cuenta que la población con respecto a la información se comporta distinto en época de elecciones. O sea, la manera en que consumimos información en las elecciones aumenta. Es lo que se conoce como una ciudadanía monitorial. Entonces, desde ese punto de vista, hay una responsabilidad también de los medios tradicionales por la calidad de la información que difunden, y esa responsabilidad se diluye un poco en redes sociales. Ya Ronald hablaba de cómo ante la presión de la opinión pública, plataformas como Facebook o Twitter han tenido que censurar a candidatos específicos como Donald Trump, pero al final mucha de la responsabilidad recae en las personas, como dije anteriormente. Entonces hay todo un proceso de alfabetización digital que tenemos que asumir como país, ¿verdad? Como instituciones educativas. Yo de verdad celebro que existan estos dos observatorios y que la gente los consulte, ¿verdad? Ahí están en línea, ¿verdad? Hay una serie de herramientas que las personas podrían utilizar. La Universidad de Costa Rica también está lanzando una iniciativa que se conoce como UCR Electoral, con una página en internet donde constantemente vamos a estar produciendo contenidos para contrastar el plan de gobierno con lo que realmente se emite, ¿verdad? Si es veraz o no, porque en época de elecciones ya podemos entrar en una tercera variante de la desinformación, ¿verdad? La desinformación puede circular a través de cadenas de WhatsApp, posts en Facebook, en Instagram, incluso a través de un meme, pero también hasta qué punto el discurso de los candidatos o la candidata en su afán de persuadir puede rayar en la desinformación. Entonces es muy importante que la población sepa que tiene estas herramientas y que las emplee. Larisa, un ejercicio tal vez... Sí. Y si usted tuviera que darle 5 recomendaciones muy sencillas a ese ciudadano de a pie que simplemente toma el teléfono para consumir y se encuentra con cosas, ¿cuáles podrían ser 5 tips? Bueno, lo primero es que la desinformación puede venir de parte de cualquier persona, involuntaria o voluntariamente. Alguien puede compartir desinformación sin estar consciente. Entonces, ante la duda de si esta información me genera duda, ¿verdad? Si puede ser engañosa o no, eso hacerse una serie de preguntas. Primero, ¿es anónimo o viene firmada? Si no viene firmada por alguien, si la fuente no se conoce, yo tendría que empezar a hacernos dudar. ¿Por qué nadie acuerpa o pone cara a esta información? Si está firmada, ver también la plataforma. Es decir, si es una plataforma un poco como hechiza, ¿verdad? Si es como una plataforma que se puede ver que tiene un trasfondo técnico detrás. Lo segundo es a qué se refiere.
qué tipo de recursos se utilizan, si es sensacionalista, si se utilizan, por ejemplo, todas las letras en mayúscula o una fotografía que no corresponde por alguna razón con el texto, si se hace lo que se denomina como clickbait, que es un titular que es engañoso, pero que cuando yo leo el texto tiene muy poco que ver con el titular, ahí tenemos que empezar a sospechar. Y la máxima recomendación es que ante la duda utilicen los canales que tienen disponible para la ciudadanía en Facebook, tanto doble check como no coma cuento, para que ellos hagan la verificación del caso. Es importante tener en cuenta que la desinformación no solo busca manipular e distorsionar la realidad, sino que también busca generar en las personas una reacción emocional. Busca generar odio, miedo, rechazo, enojo y sorpresa. Entonces, cuando ya vemos que lo que nos llega va en esa línea, en un tono que es de generar de nosotros una sensación, una emoción negativa, ya también tenemos que empezar un poco a desconfiar de la desinformación. Es un reto a nivel democrático porque podemos caer en el extremo de desconfiar de todo y desconfiar de las instituciones. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, interinstitucional, de alfabetización mediática, de ciudadanía digital, para que el combate en la desinformación no se vuelva en un desinterés y una desconfianza de toda la institucionalidad. Muchas gracias, Larisa, de verdad, por esta participación el día de hoy aquí en Estado Nacional, y estaremos conversando a lo largo de la campaña política. Voy a ir cerrando también, por lo que voy a pedirle a Cristian Bonilla del Observatorio de la Comunicación Digital de la Aula Latina una reflexión final de 1 minuto. Bueno, primero que todo agradecer siempre el espacio, y estamos de verdad para servirles a ustedes y también a la ciudadanía en general. Y definitivamente pues llamamos también a que se use en forma responsable los perfiles de redes sociales. Son gratuitos, están accesibles a distancia de pocos clics, pero hay que utilizarlos de manera pues responsable, y el proceso electoral pues nos abre también un reto muy importante como país, de poder escoger a los próximos gobernantes y ser pues muy responsables en el uso de estas redes sociales. Y por supuesto estaremos ampliando, pues como lo hemos dicho, cada 15 días con estos informes en el sitio de la Universidad Latina, y en forma gratuita para que todo el mundo pueda revisarlos, comparar, e incluso hay herramientas interactivas donde uno puede comparar un candidato contra el otro, por ejemplo, y a partir de enero pues de forma semanal, para además llevarle el pulso de qué está sucediendo en digital durante el proceso electoral que pues ya iniciamos. Muchas gracias, Cristian. Continúo con usted, Ronald Alfaro, de la Universidad de Costa Rica y el CIEP. Conclusión final. Creo que vamos en una coyuntura electoral, ya estamos adentrándonos cada vez más hacia ese contexto. El reto es exigente, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de partidos políticos, muchos candidatos y candidatas, hay variedad, y sobre este tema pues le exige como reto a la ciudadanía lograr, digamos, buscar mecanismos para tomar esa decisión, ojalá lo mejor y más informado posible. Por otro lado, los desafíos que tenemos como país también son muy importantes, ¿verdad? Entonces debemos exigirle a todos aquellos que aspiran a cargos públicos pues que hagan una campaña de altura, una campaña electoral de propuestas, de ideas, y que esté enfocada en el bienestar de los y las costarricenses. Así es, eso es lo menos que uno esperaría de los candidatos, ¿verdad? Que por lo menos sean el ejemplo a seguir para todo el resto de las redes. Señora magistrada Zamora, su reflexión final. Muchas gracias. Bueno, agradezco la oportunidad. Yo quisiera referirme a 2 ideas o conceptos básicos. El primero esta es una frase que he escuchado a lo largo de muchos años. Yo creía que era de Jefferson, uno de los fundadores y redactores de la Constitución Política de los Estados Unidos, pero en internet me dice a veces otras redes y otras fuentes que no, que es anónima, en fin, pero igualmente válida. Sin representación no hay gobierno. ¿Qué es lo que queremos decir? Que estamos eligiendo precisamente a quienes nos van a representar en el tipo de gobierno que quiera cada uno de nosotros de acuerdo a su identidad, a su afinidad, a las ideas de cada gobierno. Hay un cuento muy lindo de Isaac Asimov que dice que escogieron, digamos, cuáles eran todas las virtudes que querían los ciudadanos y ciudadanas sobre un candidato o una candidata política, y entonces todas las metieron en una computadora y la computadora escogió del padrón electoral del ciudadano.
No queremos eso, queremos elegirlo cada uno de nosotros, de manera que ese es el sentido profundo político del derecho al sufragio. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener presentes en este momento. Lo segundo es justamente eso, que no queremos que otros elijan por nosotros, ¿verdad? Que no queremos que ese derecho, que lo hemos visto cercenado en otros países no muy lejanos, no sea lo que nos lleve tarde o temprano a nuestro país, ¿verdad? No hay, uso una frase que usó justamente nuestro presidente, el doctor Sobrado, hace poco, citando a una amiga muy querida, una cientista mexicana, Flavia Fleidenberg, la democracia no está en pandemia, de manera que con todos los protocolos del caso tenemos que ir a las urnas porque tenemos derecho a ser representados. Así es nuestro derecho, nuestro deber, y para eso usted debe tratar de informarse de la mejor forma posible. Y para eso Estado Nacional estará para servirle en esta campaña electoral. Se nos acaba el tiempo, le esperamos la próxima semana, como siempre, los domingos a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional.